Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más a un webinar de CK Magán Abogados, hoy martes 5 de julio y son las 9 de la mañana. Puntuales, ¿no? Buenos días, Patricia, que ya estamos aquí. Patricia Buenos días, Ruiz, Carmen. ¿qué tal? Bienvenida, nuestra abogada experta Gracias. en toda la tramitación de visados y permisos para trabajadores o para inversores en España, ¿no? Como son las 9, Patricia, vamos a hacer cortesía, 1 minuto, 9:01 ya, dos minutillos para esperar a toda la gente que está entrando. Sí. Y vamos a ir muy a grano. Además, les recordamos que nosotros lo ponemos todo menos el café, que no lo podemos enviar a todos los que están conectados. Así que aquí estamos esperando. Hoy vamos a hablar de un tema que incluso para mí es llamativo, ¿no? Recientemente hemos conocido las cifras de desempleo en España, uno de los países con más desempleo de Europa, pero contradictoriamente hay empresas que no encuentran talento, ¿no? Y vimos y conocimos hace nada los datos del INE que habían quedado el año pasado 110.000 ofertas vacantes y puede ser porque esos perfiles no están aquí. Esto es lo que Patricia hoy nos va a contar, ¿no? Nos va a dar esas pautas de que en España contamos con una legislación que permite traernos trabajadores del extranjero siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, ¿no, Sí, Patricia? Y así sí. poder recibir esas vacantes y sobre todo que las empresas que están buscando talento puedan disponer de él. Bueno, 9:02. Yo Están voy con el café, Carmen. Están con el café, lo están preparando. empezando el café, correcto. Lo primero, si empezamos la gracia a todos los asistentes, sabemos que ahora ya en una época post pandémica hay gente en la oficina, en casa, así que bienvenidos a todos. Le decimos que pueden ir lanzándonos las preguntas para Patricia, que las va a resolver después de su intervención al final. Lo pueden hacer por escrito en el chat, tienen ahí el botón para mandárnosla. Lo único que pedimos siempre es que nos cuenten preguntas generales, que sean de interés para todos los oyentes, no con una casuística muy particular, porque para eso, ya lo digo yo, Patricia estará encantada de que contraten sus servicios. Y por último, pues nada más, 9:03. Damos paso. Patricia, yo voy a introducir un poquito. Nos va a hablar de en qué consiste el permiso por trabajo, que es para profesional o persona altamente cualificado, las claves de este permiso y los plazos y requisitos para su tramitación. Yo, sin más, entraré al final para lanzar las preguntas en directo. Y, Patricia, todo tuyo, que sabemos que nos lo vas a explicar fenomenal. Pues muchas gracias, Carmen, por la introducción y bienvenidos a todos. Espero que hayáis comenzado bien la mañana. Y bien, como os ha comentado Carmen, pues es contradictorio, pero a pesar de tener una tasa alta de desempleo, contamos con un perfil o un sector en el que encontramos más de 110.000 vacantes a día de hoy que están sin cubrir. Prácticamente este sector se reduce o ahora mismo está en auge el sector IT, en el que pues, desarrolladores de software, vacantes de ciberseguridad o incluso también pues, analistas de datos. ¿Qué pasa? El día a día la empresa contacta indicando que tiene un perfil para una determinada vacante, pero se encuentra con la barrera de regularizar su situación en España. Entonces es cuando entra en juego este tipo de permiso, que es el profesional altamente cualificado, que efectivamente se publicó o se introdujo dentro de la ley de emprendimiento, pues para eso, para atraer talento a España, para la internalización de la empresa y facilitar la entrada y la incorporación de este perfil a las empresas. Entonces surge con un problema, que es la falta de perfiles para atender necesidades de mercado en España, y se trata de una autorización que permite a un trabajador extracomunitario, porque ya sabemos que los comunitarios pues, bueno, tienen unas facilidades superiores al resto de terceros países o extracomunitarios, y le permite no solo trabajar, sino residir.
una de las diferencias que plantea respecto a otros permisos tradicionales que hemos podido encontrar en la ley de extranjería, que es otra de las diferencias, que este permiso no se regula dentro de la ley de extranjería, sino que es a través de la ley de emprendedores, es que es una tramitación simplificada. Lo que antes suponía una empresa captar un perfil cualificado, atraer talento extranjero, más o menos un año tardaba esa incorporación entre determinados requisitos y las dificultades que planteaba el sistema, lo que hace esto es facilitar a la empresa esa entrada, que en 20 días puedas tener una resolución por parte del organismo e incorporar al trabajador. ¿Cuál es la principal diferencia? La que más ha facilitado esta entrada es que no hay que superar situación nacional de empleo. En cualquier puesto de trabajo que antes se accedía por la vía tradicional, la oferta de empleo directamente tenía que pasar por el SEPE y el que tenía que autorizar que efectivamente dentro del país ningún ciudadano español o residente cumplía estas características y no era apto para ocupar el puesto. Por lo tanto, ya le daba entrada al profesional extranjero. Bueno, esta ley quita eso, lo rechaza totalmente para facilitar la entrada y, por otro lado, también te permite la tramitación desde España. Podemos, a través de este permiso, saltarnos, que para mí es lo que más me gusta, tener que saltarnos el paso del consulado, que quien tenga algún contacto con este tipo de organismos es conocedor de que tramitar algo con ellos es bastante complicado. Lo que hoy es negro, mañana es blanco y al final no hay un criterio determinado ante estas solicitudes. Y lo que hace también muy atractivo a este permiso y que al final a los técnicos de selección os ayuda a atraer este talento a España es que te permite una tramitación simultánea con tus familiares. No solo le vas a ofrecer al trabajador una oferta laboral y un determinado puesto con una determinada retribución, sino que también le vas a dar la posibilidad de que si en su país tiene un trabajo, pero aparte tiene una unidad familiar, pueda aterrizar en España en conjunto con todos sus familiares y le hace más fácil, pues bueno, tomar la decisión de incorporarse en vuestra compañía. Y finalmente, lo que ha agilizado toda esta tramitación son los plazos. Lo que he contado antes, un permiso tradicional entre la preparación del expediente, superación de situación nacional de empleo, concesión, tramitación en consulado y final incorporación del trabajador, se te podía ir un año, y siendo optimistas, y aquí, pues bueno, al final tiene una tramitación legal de 20 días y si en ese plazo de 20 días no se resuelve, pues al final opera un silencio positivo, que es lo que encontramos en estas leyes. ¿En dónde se tramita? Pues tenemos dos fases, o bien dentro de España, ante la unidad de grandes empresas, o en el consulado si el trabajador se encuentra en el país de origen. Esto te permite que si contamos ya con un perfil que es extracomunitario, pero se encuentra en España, bien en una situación de estancia como turista o contando con otro tipo de residencia, lo puedas tramitar directamente desde España y en 20 días ya tienes una respuesta respecto a esta solicitud. Y si por el contrario el trabajador aún no se encuentra aquí, pero sí se encuentra en su país de origen, se tramitaría primero en España y posteriormente tendrías que solicitar el visado en el consulado. Pero como vemos en pantalla, la tramitación en España serían unos 20 días hábiles, que a día de hoy, por la práctica que tengo con este organismo, están siendo bastante rápidos e incluso con el sector que he estado comentando, que hay más escasez de perfiles, están siendo más permisivos y más flexibles a la hora de reunir todos los requisitos, todas las condiciones. Y finalmente en el consulado, pues el plazo está en 10 días. Y ahora, pues bueno, en los requisitos de esta tramitación, cuando ya podéis identificar que podéis acceder por esta vía, pues está pensado y está dirigido sobre todo a aquellos altamente cualificados que vienen a España, bien, o a ocupar un puesto de directivo o de gerente que va a tener un equipo a cargo y va a desarrollar un proyecto dirigiendo un equipo, o bien un técnico especialista en una determinada formación, un determinado perfil laboral y que hace necesaria su incorporación a la empresa, o, bueno, también pueden entrar aquellos que directamente han tenido una formación en universidades prestigiosas y cuentan con una amplia experiencia. Estos serían más o menos los requisitos del perfil de trabajador que puede acceder a esta solicitud. Y por parte de la empresa, pues se barajan otros requisitos. En principio,
Si el trabajador entra como graduado, pues graduado de universidades prestigiosas, los requisitos de la empresa pasan como a un segundo plano. Pero si no, si directamente nos encontramos con una compañía que tiene más de 250 trabajadores en plantilla o una facturación anual de más de 50 millones o es una pyme de sector estratégico que va a crear más puestos de trabajo, que se trata de proyectos de emprendimiento estratégicos, sí se va a poder acceder también por parte del perfil de la empresa más que por parte del perfil del trabajador. Al principio, cuando esta ley entró en vigor, no había un criterio determinado por el que cumplir los requisitos y saber a ciencia cierta, que nunca es así, pero más o menos tener fijado unos criterios por donde respiraba el organismo que resuelve estos expedientes. Al final, se promulgó como una ley de desarrollo, unos criterios a tener en cuenta a la hora de presentar estas solicitudes. Y este organismo lo que principalmente valora es las funciones que va a desempeñar el trabajador, si tiene un carácter altamente cualificado, que aquí, pues bueno, hay que tener bastante trato con este organismo porque al final es un criterio muy subjetivo el determinar si ellos consideran que es un puesto altamente cualificado y si la empresa tiene esta necesidad, cuando es una persona externa que ni siquiera conoce a la empresa. Y sobre todo, lo más importante y que a día de hoy estoy viendo yo, donde están poniendo más pegas y más dificultades si no se cumple la remuneración. En este caso, la ley, los criterios se fijan en si va a venir a ocupar un puesto de director o gerente, tiene que llegar al mínimo de 54.142 euros. Y si por el contrario, lo que viene a desempeñar es un puesto, un técnico profesional especialista, científico, tecnológico, que va a realizar una determinada función cualificada dentro de la empresa, se reduce a 40.077. Yo siempre se lo digo a la empresa o al cliente final en el que, bueno, pues podemos llegar a 38.000 o la primera oferta va a ser de 40.000. Yo lo dejo clarísimo. Si no se llega al mínimo, tenemos muchas garantías, por no decir todas, de que recibamos una denegación y el motivo de la denegación simplemente sea no se considera un perfil altamente cualificado porque no cumple el requisito salarial. A día de hoy tengo una solicitud de lo alto de la mesa que le faltaban los 77 euros. Se redondeó el salario en 40.000, pues hubo una denegación. ¿Qué se hace? Pues al final, en vez de recurrir, se vuelve a presentar el expediente, se ajusta a la retribución y sale concedido. Por lo que con esto quiero hacer hincapié en que es un requisito a valorar y bastante estricta es la UGE con este tipo de requisitos. Nada, sobre mi experiencia, es muy importante, a pesar de conocer los criterios que determina la ley, ver que es un perfil altamente cualificado, que cumple los requisitos de la retribución. Es muy importante también detallar las funciones de este profesional y, como yo digo, hacérselo ver a la UGE que es una persona imprescindible para la compañía, que es totalmente un puesto cualificado y hay que vendérselo. A ellos hay que, en la memoria de funciones, que es uno de los documentos que hay que presentar en estas solicitudes, en esa memoria de funciones hay que hacerlo muy bien, hay que vendérselo muy bien a la unidad de grandes empresas para evitar que te pueda hacer algún tipo de requerimiento en la tramitación de esta solicitud. Por lo que es muy importante tener muchísima práctica con este organismo para saber por dónde ir, porque los criterios se cambian constantemente y también se ajustan a las necesidades de mercado en las que nos encontramos. Ahora mismo, esta escasez de perfiles hace que estas solicitudes sean más fáciles de tramitar. Sin embargo, si es otro perfil cualificado de otro sector, como por ejemplo traer a un directivo de recursos humanos, la solicitud tiene que ir con mucha más diligencia, con mucha más exactitud y tiene que ser un expediente de 10 o perfecto para evitar que te hagan algún tipo de requerimiento o te exijan mayor documentación. Sin embargo, estás trayendo a un analista de datos, mientras cumplas la mayoría de los requisitos suelen ser más flexibles y más permisivos a la hora de conceder este tipo de permiso. Así que, por mi parte, más o menos este es el permiso, de lo que se trata, los requisitos que hay que cumplir y los beneficios que ofrece.
Patricia, muchísimas gracias. Creo que no se puede contar más en menos tiempo y con tanta claridad. Es más, nos habían llegado alguna cuestión. Se ha quitado dejar cómo estaba la ponencia, déjala como estaba. Así la gente puede coger tus datos. Déjala la última slide por si le hacen falta. Voy. Sí. Entonces, te comentaba que incluso antes de hacer tu exposición ya nos había llegado una pregunta, era Sí. cuál es el salario mínimo que se debería ofrecer para este tipo de permiso y si tiene impacto en la resolución favorable o no. Y vamos, lo has comentado justo antes de esta slide, esas cuantías mínimas que sí o sí hay que ofrecer como salario, ¿no? Totalmente, Sí o sí. es uno de los requisitos más importantes a cumplir a la hora de preparar el expediente, que se cumpla el mínimo salarial. Y tengo que apuntar que la ley sí tiene un beneficio, una excepción respecto a esos mínimos que está dando, 40.077 para técnicos especialistas y 54.142 para directores y gerentes. Si el trabajador tiene menos de 30 años, se aplica un coeficiente reductor de 0,75 y puede llegar a cobrar pues, un mínimo de 30.056 euros. Y por ahí también podríamos acceder a esta solicitud cuando el empleado o el trabajador que va a venir a España es menor de 30 años. Pero esos requisitos son imprescindibles y una condición sine qua non para estas solicitudes. Vale, pues si te parece, como nos han llegado más preguntas, vamos a formularlas. Respuestas Vale. siempre cortitas, que yo creo que, y muy al grano, muy al estilo Ceca, ¿no? Vale. ¿Puedo contratar? No comento la persona que no la ha dicho, porque estoy seguro que todo el mundo que María nos comenta. ¿Puedo contratar a un candidato con permiso de estancia por estudios como PAC, como profesional altamente cualificado? Sí, totalmente. De hecho, esta ley lo que facilita es que los estudiantes, que cuando un trabajador cuenta con una estancia por estudios, la ley tradicional no te permite que hasta los 3 años puedas modificar a un contrato por cuenta ajena. Sin embargo, si lo vas a contratar a través del permiso de residencia como profesional altamente cualificado, puedas hacer una modificación directa de una estancia por estudios a un permiso, a un visado de trabajo como altamente cualificado y directamente puedas incorporar a esta persona que está en una estancia legal en España en tu compañía. Insisto, pagándole esas cuantías, ¿no? ¿O no sería Correcto. necesario? Vale. Sí, en este caso, si es estudiante, pues lo más habitual que yo siempre encuentro es que el trabajador tenga menos de 30 años porque es estudiante, ha venido a España, ha estado haciendo máster y finalmente se quiere incorporar al mercado laboral. Suelen tener menos de 30 años y con la empresa siempre podemos jugar con ese coeficiente reductor y que entre pues, con una retribución de unos 30.000 euros brutos anuales. Vale. Comentamos otra pregunta, nos ha hecho llegar David. ¿Todos tienen que cumplir los criterios salariales para este tipo de permiso o en su caso hay alguna excepción? Entiendo que no. Lo de los requisitos salariales, insistimos, es una de las premisas primeras, ¿no? Correcto, y la excepción es la que he comentado, para menores de 30 años, la reducción salarial del 0,75, pero si no, los 40.077 y los 54.142 hay que grabárselos en mayúscula y en fosforito. Es indispensable. Vale, Gabriel nos pregunta si se extingue el contrato con el candidato contratado como PAP, ¿la empresa tiene alguna obligación o, esto lo completo yo, o alguna sanción? Porque normalmente las empresas también están muy ahí alerta con el tema de las inspecciones de trabajo, que también llevamos bastante nosotros. Cuéntanos aquí, si se extinguiera este contrato y al final el trabajo no funciona, ¿habría alguna obligación por parte de la empresa o alguna sanción? Sí, a ver, obviamente la empresa es una preocupación para la empresa porque no tener contratado a un extranjero sin el permiso correspondiente o incluso sin permiso conlleva faltas y sanciones de cuantía bastante elevada. Entonces, el sujeto legitimado de estos permisos es precisamente la empresa de acogida quien va a contratar al trabajador. Y este permiso vincula a ese trabajador con esa empresa. Si finalmente se extingue la relación laboral con el trabajador, este trabajador no va a poder trabajar en otra empresa con ese permiso, va a tener que gestionar uno nuevo. Y es a la empresa, la primera empresa, la que tiene que comunicar a la unidad de grandes empresas en el plazo de un mes que se ha extinguido la relación laboral, que ya no tiene ese vínculo con el trabajador y hay que comunicárselo a la unidad de grandes empresas. Y por su parte, si es el trabajador el que ha causado una baja voluntaria y tiene otra oferta
en una empresa del sector o parecida, es él mismo también el que tiene que hacer una comunicación a la unidad de grandes empresas, aparte de la empresa, y gestionar un nuevo permiso inicial, como el que él vino haciendo en el momento que entró en España. Al final es un permiso que va vinculado a ese puesto concreto y a esa empresa concreta. Y la única obligación cuando se extingue esa relación laboral es comunicarlo a la unidad de grandes empresas. Vale. Nos hace una pregunta Marco, ahora mismo, acaba de entrar esta, un tema un poco por cambiar la parte del requisito salarial, que creo que no paramos de insistir y es muy importante, respecto a la titulación de las personas que vengan, que has comentado también algo, ¿cómo se realizaría la convalidación de los títulos que tengan, a lo mejor en su país, con las titulaciones españolas? Vale, aquí ya entra a la hora de examinar el contexto de este trabajador, tenemos que saber si tiene una determinada formación y si dentro de la legislación española esa formación requiere una convalidación o una homologación de títulos. Primero, un abogado no puede directamente entrar en España como un altamente cualificado sin tener homologado el título que requiere, pues al final, estudiar en España. Otras perfiles académicos no necesitan esa homologación o se trataría de una convalidación, pero siempre hay que partir de examinar cuál es la formación académica del trabajador, si requiere convalidación o homologación, y en el caso de que lo requiera y no se haya tramitado previamente, la empresa deberá saber y ser conocedora de que el plazo de homologación mínimo se puede retrasar un año y que ese trabajador va a tener que realizarlo previamente antes de acceder a este tipo de permiso. Antes, ¿no? Vale, siempre Sí, antes. con carácter previo siempre, sí, porque cuando presentas este expediente junto con toda la documentación que aportas, se aporta la formación académica y si es un perfil que requiere convalidación o homologación, hay que presentar en el expediente esa homologación. Vale, nos pregunta María, ¿cuánto tiempo dura este permiso y si se debe renovar y le corresponde hacerlo a la empresa o al trabajador? Este permiso se concede por un plazo de 2 años y es renovable por otros 2 años más. Es decir, Y siempre máximo 4, ¿no? No, siempre se va a ir renovando por 2 años. ¿Qué ocurre? Que con la legislación de extranjería, en el momento que un trabajador completa 2 años, vuelve a renovar por otros 2 y vuelve a iniciar una renovación, en el momento que hace unos 5 años residiendo legalmente en España, puedes modificar este permiso a un permiso permanente en España, que solo te va a ir obligando a renovarlo cada 5 años, por lo que este tipo de permiso al final no se renueva más de 3 veces. Y si incluso el perfil, el trabajador es LATAM, es un ciudadano iberoamericano, también tiene el beneficio de acceder a nacionalidad española a los 2 años, por lo que si al final consigue este permiso, lleva 2 años en España, renueva y aplica a una nacionalidad española, no va a tener que volver a renovar, por lo que en la práctica no se renueva más de 2 veces. Vale, fenomenal. Pues, y en el caso de que me pregunta si le corresponde a la empresa, la solicitud inicial sí le corresponde a la empresa, sin embargo, la renovación ya le corresponde al trabajador. Pero lo que yo siempre advierto y le hago tener en cuenta a las empresas es que tengan un seguimiento de estos trabajadores extranjeros, que tengan detallado cuál es el permiso que tienen, cuál es el plazo por el que se lo han concedido y cuándo le toca la renovación, para estar pendiente de si esa renovación se está haciendo por parte del trabajador, si está en orden, si está regular, para que puedan evitar cualquier tipo de sanción o de falta ante, pues al final, un acto del trabajador de no renovar o de no estar pendiente de que el permiso esté en vigor y esté totalmente ajustado a la legalidad española. Vale, nos pregunta también Nuria, ¿puedo contratar a un trabajador que dispone de un permiso como profesional altamente cualificado anterior? No sé si anterior en otra empresa más, porque anterior acabas de decirlo, que se producen por prórrogas. Si tuviera un permiso similar en otra empresa y se lo robamos a la nuestra, ¿eso se puede hacer? Claro, lo que creo que se refiere es que tengo un
posible candidato para incorporar a la empresa y ahora mismo se encuentra regular en España porque posee un permiso como altamente cualificado, pero está vinculado a otra empresa. Lo puedes contratar, ese trabajador tiene un permiso en vigor de residencia y trabajo, pero simultáneamente, es lo que he comentado antes, tanto la empresa anterior tiene que comunicar a la unidad de grandes empresas que se ha extinguido la relación laboral con el trabajador y la nueva empresa que va a contratarlo tiene que iniciar una solicitud nueva como altamente cualificado vinculado a su empresa, porque al final la resolución de este expediente se valora también el tipo de empresa donde va a ingresar el candidato y si cumple determinados requisitos económicos, de sector, y por lo tanto ese permiso va vinculado a cada empresa. Lo podrá contratar, pero tendrá que volver a tramitar una solicitud vinculada a su empresa. Pues yo creo que es súper claro, Patricia. Dos últimas cuestiones que nos dan tiempo, faltan 4 minutos. Una muy rápida. Elena nos pide si puedes repetir cómo se tramita este permiso y cómo participa ahí el consulado, si es el de aquí de España o el del país de origen. Muy rápidamente. Ya lo has comentado anteriormente, pero por si podemos repetirlo. Sí, a ver, para mí es clave que este permiso te permita hacerlo bien solo desde España en una fase o en 2 fases. Si el trabajador se encuentra en origen, primero se tramita ante la unidad de grandes empresas de forma telemática y después tienes que, el consulado tiene que validar esa autorización y obtener el visado de entrada o simplemente tramitarlo desde España ante la unidad de grandes empresas 20 días. Lo recomendable es que o el trabajador te lo traigas como estancia, como turista, para saltarte el paso del consulado y evitar esa tramitación. Se presenta ante la unidad de grandes empresas de forma telemática ante una plataforma especializada para este tipo de trámites y serían 20 días hábiles para obtener una resolución. Patricia, yo hago esta pregunta, que seguro que Elena, que me está escuchando, se la está haciendo. Todos estos trámites son los que tú harás si nos contratan, ¿no? Vale, Elena, no te preocupes, que no hay que aprendérselo de memoria. Sí, Es no, decir, es que desde primera hora, por experiencia y por muchísima práctica con la unidad de grandes empresas, cumplir requisitos. nos da las gracias, Elena, nos dice muchas gracias. Elena, tú no te agobies, que si tienes que traer, llamamos a Patricia y toda esta tramitación del consulado y tal se ocupará ella, ¿vale? Y por último, como nos quedan 3 minutitos, última pregunta que nos ha hecho llegar Marta. ¿Puedo desplazar al trabajador contratado con este permiso temporalmente por motivos de negocio o afectará su permiso? Pues me parece una pregunta muy interesante porque la estoy viendo ahora mismo con la unidad de grandes empresas. Si se justifica que se está trasladando al trabajador a otra empresa por motivo de negocio, este permiso se puede seguir manteniendo en España e incluso renovar. Si finalmente es un desplazamiento largo, no es un desplazamiento puntual, habrá que modificar este permiso como profesional altamente cualificado a un permiso de traslado intraempresarial, porque a lo mejor va a trabajar durante un determinado tiempo en el mismo grupo de empresas. Sin embargo, si lo tienes contratado aquí, lo que tiene que es desplazarse puntualmente a otro país por negocio, justificando la renovación y ante la unidad de grandes empresas se está permitiendo. Si no lo justifica y se está desplazado, le pueden extinguir el permiso. Vale, pues 9:28, yo creo que hemos apurado. Es que nos siguen dando alguna pregunta, pero ya no nos va a dar tiempo. Yo voy a comentar rápido a los oyentes antes de que salgan que le damos muchísimas las gracias por asistir y permanecer estos 30 minutillos que hoy esperamos hayan compensado con un buen café. Gracias a ti, Patricia, lo has explicado muy bien, dando respuestas claras y concretas, como siempre os decimos. Y les pedimos a los oyentes que dediquen ahora solamente 1 minuto o 2 a una mini encuesta que les hacemos, que nos sirve a nosotros mucho para mejorar para futuros webinars. Les comentamos que nos lo van a preguntar, hoy no nos lo han preguntado por escrito, esta grabación va a estar disponible esta tarde en nuestro canal YouTube. Entonces, si quieren, pueden acceder ya al canal YouTube, darle a la campanita de alerta y entonces en cuanto que la subamos les va a llegar una notificación y si no, esta tarde estará. Y, por supuesto, yo ya lo digo, que siempre estamos a la disposición de todas las empresas, directivos de recursos humanos, que en este caso necesiten buscar perfiles fuera y no saben cómo tramitar esos visados, permisos. Patricia Ruiz estará encantada de poder llevar a cabo y, sobre todo, ya se lo decimos a Elena, que nos preguntaba para hacer las tramitaciones ante los consulados. Nada más, Patricia, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros siempre, muchísimas gracias a los asistentes.
y que, bueno, cualquier duda, pues nosotros siempre estamos disponibles para hacer más fácil este aterrizaje. Bueno, un feliz martes a todos y esperamos que son ya 9:30, que los que están de vacaciones sigan disfrutando y el resto ya queda poquito. Nos Ya vemos queda pronto. poco. Buen día. Un saludo a todos. Gracias.